hijos con propósitos. Una flecha está diseñada para llegar más lejos que quien la dispara. Los hijos están llamados a superar a sus padres, a ir más allá, a conquistar territorios que la generación anterior no tocó. Pero para que una flecha vuele recta, debe ser afilada, disciplina y sabiduría. Deben tener una punta firme, convicciones sólidas. Debe ser ligera, sin el peso del resentimiento o el rencor. Bueno, para las personas que están entrando, ¿verdad? Porque yo ya había empezado, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, dice en la palabra de Dios, en Salmo 127, 4. Y el tema es flechas en manos de Dios. ¿Ok? El salmista compara a los hijos con flechas con manos de un guerrero. Esta es una metáfora llena de significado espiritual. Las flechas no se disparan solas, necesitan dirección, un propósito y fuerza. Así también los hijos biológicos o espirituales necesitan guía, formación y destino. Cada familia es como un taller de arquería, un taller, podemos decir una escuela. Los padres son maestros de esos hijos, son mentores de esos hijos, son los que van edificando, ¿verdad? Son los arquitectos, ¿verdad? De ese hijo, les van enseñando, ¿verdad? Están enseñándole una base tanto espiritual como para formarse en la vida. Los hijos, el salmista los compara como unas flechas, ¿ok? Y dice sí que las flechas, dice sí, más adelante le voy a explicar, dice sí que no son cualquier flecha, ¿ok? No es cualquier palo, ¿ok? Entonces dice, y el mundo, dice, el campo donde serán enviados dice sí, la plataforma donde ellos, ¿verdad? Van a ir en la vida. Dice. Ok, las flechas en mano de Dios. El texto base es Salmo 127, 4. Y dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Número 1, los hijos son herencia. Herencia, dice la palabra de Dios. No carga. No son cargas, ¿ok? El contexto del Salmo dice, herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127, 3. En la cultura actual, muchos ven los hijos como gastos, límites o problemas, pero Dios los llama herencia. Una herencia es algo valioso. Algo que se recibe de Dios, algo lo cual usted tiene que cuidar, ¿ok? Algo que tiene mucho valor de parte de Dios, amén. Dice, el valiente, dice, representa al padre o la madre que asume la responsabilidad de formar a ese ser humano, a ese hijo que el Señor le ha dado de herencia. Sus manos hablan de disciplina, cariño y ejemplo. No es cobarde ni indiferente. Dice. Sabe que preparar flechas demanda esfuerzos, tiempo y oración. Ejemplo, un arco no lanza una flecha recta si el arquero tiembla. Así también, si los padres son inconstantes en su fe o valores, principios que le dan a sus hijos, esas flechas, sus hijos, van a perder la dirección. Amén. Pidamos a Dios firmeza en nuestras manos para formar hijos en la palabra, en la fe y en el amor. Los hijos no pertenecen solo a los padres, pertenecen primero a Dios. ¿Okay? Dios nos ha dado la labor de ser padre de los hijos que Él nos ha dado, porque son, dice sí, herencia. Y nos ha puesto como padres para dirigir a nuestros hijos con valores, con firmeza, con dirección. Número 2, los hijos son flechas, no son adornos. El salmista dice, atribuido a Salomón, compara a los hijos con flechas. Una flecha tiene 3 características. Número 1, tiene diseño, no es un palo cualquiera. Es formada con intención. Dios diseñó cada hijo con un propósito.
Así como nosotros tenemos un propósito en la vida, en las manos de Dios, también nuestros hijos tienen un propósito. Las flechas, los hijos con propósito, dice. Una flecha está diseñada para llegar más lejos que quien la dispara. O sea, una flecha, ¿verdad? Que es el hijo, está diseñada para que llegue más lejos que el padre. Y si esto es falso, pues dígamelo, ¿verdad? Porque yo quiero que mis hijos lleguen más lejos que yo, ¿verdad? Que sean más prósperos, que sean más profesionales, ¿verdad? Que sean mejores, ¿verdad? Que yo, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? En lo que es lo profesional, ¿verdad? Lo espiritual es muy importante. Eso es la base principal, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Los hijos están llamados a superar a sus padres, a ir más allá, a conquistar territorios que la generación anterior no tocó. Pero para que una flecha vuele recta, debe ser afilada, o sea, disciplina y sabiduría. Debe tener una punta firme, son las convicciones sólidas del hijo. ¿Ok? Tienen que estar preparados, tienen que tener disciplina, tienen que tener ellos dirección. Porque si ellos no son preparados, entonces ellos no tienen dirección y ahí es donde los hijos no encuentran una solidez, ¿verdad? Donde ellos puedan decir, ¿qué voy a hacer? Se sienten perdidos ellos sin el papá, sin la mamá, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser seres humanos preparados para la vida. Por eso dice que el padre tiene que ayudarle al hijo a que tenga una disciplina y que tenga una sabiduría buscando lo espiritual, enseñándole las cosas de Dios. Debe tener una punta firme, debe tener sus convicciones sólidas. Debe ser ligera, sin el peso del resentimiento o el rencor. Formemos hijos preparados para impactar el mundo, no para quedarse en nuestras manos. Nuestra tarea no es retenerlos, sino enviarlos con propósito, prepararlos con propósito para que ellos también puedan tener sus propios hogares, para que ellos puedan tener sus propios hijos, para que ellos puedan volar. O sea, tenemos que formar hijos que estén preparados para la vida, para que ellos puedan, como dicen, tener sus familias y también formar cementar su familia, ¿verdad? Y ellos mismos, dice sí, formar con sus manos, dice sí, sus propias convicciones y hacer sus propias tareas. Dice, no debemos retenerlos, dice sí, junto a nosotros. No debemos hacerlos débiles. Debemos de formarlos con un propósito. Y el propósito en la vida es que ellos, acuérdense, son prestados, no son nuestros. Okay, la palabra de Dios dice que no son nuestros, no podemos retenerlos, ellos tienen que ir y hacer sus vidas y ser felices y también formar sus hogares y tener sus propias vidas independientes y sus propios hijos. Pero es la obligación del padre formar ese hijo con esa sabiduría y esa convicción y esa seguridad, ¿verdad? No hijos débiles, no hijos inseguros, ¿verdad? Ahora, tiene dirección. Una flecha no se deja tirada. Se apunta hacia un objetivo. Porque para eso eran las flechas. ¿Ok? Para usarlas para un objetivo. Entonces, los padres dan dirección espiritual. 3. Tiene un lanzamiento. La flecha no se queda en el arco. Se envía. Los hijos no son para retenerlos, sino para enviarlos al propósito de Dios. La juventud, dice, el tiempo de formar. El Salmo dice, los hijos ávidos en la juventud. Esa etapa representa energía, una visión y fuerza. El momento ideal para sembrar valores eternos. No podemos esperar a que llegue la madurez para comenzar a instruir. La herencia espiritual se forja desde temprano. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos, dice sí, que formar al niño desde pequeño, instruirlo desde pequeño, enseñarlo desde pequeño, enseñarle el temor a Dios, enseñarle, dice sí, todo lo que va a necesitar en la vida. Hacerlo fuerte, hacerlo con valores, ¿verdad? Con temor a Dios, ¿verdad?
porque esa es la herencia espiritual que el Padre va a forjar en ese niño a temprana edad. ¿Ok? Lo va a hacer que tenga visiones, que se enfrente a la vida, ¿verdad? Que tenga energía. Que los hijos, dice sí, esto en la juventud, dice, es una etapa que dice que representa energía, una visión y fuerza. Es el momento ideal para sembrar valores eternos en ellos. Timoteo fue instruido desde niño por su madre Eunice y su abuela Loida. En 2 Timoteo 1:5 dice, aquellas mujeres moldearon una flecha que Pablo luego disparó hacia las naciones. Amén. Fueron 2 mujeres, dice la abuela y su madre, dice así, que le enseñaron a él, dice así, le enseñaron a él el temor de Dios, temer a Dios. Amén. Y estas 2 mujeres formaron ese temor en Dios espiritual. Hicieron un hombre que realmente después creció y después, cuando conoció a Pablo, Pablo lo terminó, dice así, su padre espiritual lo terminó, dice, de enseñar, dice así, y lo usó, dice, y fue disparado, dice, para él predicar la palabra de Dios, dice así, a naciones, dice así. Entonces él fue que la flecha, ok, que prepararon estas 2 mujeres y Pablo lo que hizo fue enviarlo, terminarlo de preparar, porque dicen que la palabra de Dios dice que Pablo fue su padre espiritual de Timoteo. 3 dice, el padre es el arquero, Dios es el guerrero. Dice el texto, saetas en manos del valiente. El valiente representa al padre, pero también a Dios como el guerrero. En la Biblia Dios es llamado Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Verdad espiritual. Los hijos en manos de Dios llegan más lejos que en manos humanas. 4 dice, criar hijos es formar destino. Una flecha torcida no vuela recta. Una flecha mal formada falla el blanco. Por eso la crianza bíblica incluye enseñanza, disciplina, ejemplos y fe. Disparar con propósito, dice, el arquero dispara al azar, tiene un blanco claro, la voluntad de Dios. Así también debemos orar para que la dirección que demos a nuestros hijos esté alineado con los planes divinos. Formar hijos, hermano, formar a nuestros hijos, todo depende del padre, cómo usted quiere cementar esos valores, cómo quiere usted educar a su hijo, porque la escuela principal empieza de casa. ¿Ok? Y es el deber del padre de darle esos valores desde pequeño al niño. Y los valores de Dios son los principales, los espirituales. Así dice, sí, Señor, nosotros como padres tenemos, dice así, que criar a nuestros hijos con amor, dice, para que ellos lleguen lejos. Tener firmezas, dice, con propósito, enseñarles a ellos el propósito de cómo ellos van a enfrentarse a la vida. Porque si nosotros no le damos tiempo a nuestros hijos, no hablamos con ellos, no les enseñamos esos valores, no edificamos valor en ellos, ¿verdad? Ellos van a tenerle miedo a la vida. Y el Señor dice que nosotros tenemos que formar, dice, hombres y mujeres, dice así, espirituales y también hijos que tengan convicción, que tengan valores, que tengan propósito, que tengan una visión en la vida, que no sean, dice así, hombres y mujeres cobardes, débiles. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Los padres no solo crían niños, forman generaciones. Los hijos bien formados traen honra. El versículo que les voy a leer dice así, dice, no será avergonzado cuando hablares con los enemigos en la puerta. Salmo 127:5. En Israel la puerta era el lugar de juicio público. Los hijos adultos defendían el honor del padre. Los hijos formados en Dios se convierten en la defensa espiritual, continuidad de la fe y legado familiar. El padre que no forma buenos hijos, que no les ayuda a formar, ¿verdad? Esos hijos van creciendo sin una dirección, van creciendo inseguros, van creciendo débiles y van creciendo con temor a enfrentarse a la vida. Van siendo personas inseguras, porque desde el hogar tienen que ellos ser formados, tienen que ser, dice así,
asegurados por el Padre. Tienen que entregarles a ellos esa seguridad de que ellos van a ser seres humanos, primero fuertes para enfrentarse a la vida. Pero si usted va a ser un padre que le va a solucionar todo a su hijo, usted está formando hijos haraganes. Los hijos no se forman de esa manera. Solucionándole todo a los hijos tampoco se les puede, eso el Señor dice que no está bien, porque el Señor dice que aquí dice así, recalca que Él quiere que los hijos que nosotros eduquemos, dice, sean con valores, dice así, en disciplina, dice así, que sean ejemplo, que tengan fe, dice, ¿ok? No quiere, dice así, que nosotros formemos hijos, dice así, a los cuales nosotros les vamos a enseñar a qué, a sobreprotegerlos, a darles todo. Un hijo se tiene que disciplinar. Si el hijo comete, como dicen, una falta, usted tiene que corregirlo, porque si usted no lo corrige, entonces esa saeta, esa flecha va a ir creciendo torcida. Así como el árbol, dice sí, que la palabra de Dios lo menciona, dice, árbol que crece, dice, si no se endereza, dice sí, cuando está, dice sí, creciendo, ese árbol cuando crece, que va a ser difícil de enderezarlo porque ya creció torcido. Es igual un hijo. El hijo, dice así, como padres nosotros, biológicos, tenemos una gran responsabilidad de formar, dice así, el destino de estas personas, de estos niños que nos han sido entregados como herencia. Porque esta es herencia de Jehová, dice, nuestros hijos. Por lo tanto, dice así, nosotros tenemos, dice, que educar, dice así, con propósito, dice así, y darles dirección, dice así, a estos hijos que Dios nos ha dado. Porque si nosotros no le damos, dice así, una guía espiritual, entonces estamos formando seres humanos que no están, dice así, siendo fuertes. Si usted a su hijo no lo corrige a tiempo, su hijo va a llegar a ser una persona a la cual no le va a importar hacer las cosas porque él no está acostumbrado a que lo corrijan. Él no está acostumbrado a que le pongan límites. Entonces, ¿qué va a pasar con ese hijo? Ese hijo va a estar, dice, torcido. Así como las flechas, dice sí, cuando eran tiradas, dice sí, en aquel entonces, en tiempo de Jesucristo, las tenían, dice, que tirar para, dice sí, diseñarlas para el blanco. Si no, dice sí, esas flechas, dice sí, iban torcidas de la punta, entonces se iban en dirección contraria. Igualmente, así son los hijos. Los hijos son pequeños. Nosotros tenemos que enseñarles a ellos, desde pequeños, a que enseñarles a comer, enseñarlos a bañarlos, ¿verdad? Y conforme van creciendo se les va enseñando diferentes cosas, hasta que ya llegan, como dicen, a una edad en la cual usted tiene que tener una mano dura, disciplina, para que ese niño empiece a entender que tiene límites y que debe de hacer las cosas para el bien de él. No su bien, porque nosotros ya hemos vivido la vida, ¿verdad? Ya nosotros ya estamos, ¿verdad? En una edad en la cual ya nosotros hemos, como dicen, caminado ya y tenemos, como dicen, la experiencia, ¿verdad? De vida, ¿verdad? Ya nosotros fuimos hijos, ahora nos toca ser padre. Entonces, como padre, tenemos el destino de estos niños en nuestras manos y tenemos la obligación de que estos niños crezcan con una formación principalmente espiritual, porque de lo contrario, si no tiene una formación espiritual sin temor de Dios, el niño se va a desviar. Entonces, por eso el Señor dice, sus hijos son herencia. Y cuando Él dice herencia, es algo que usted tiene que cuidar, es algo que usted tiene que amar, es algo que usted tiene que, o sea, de lo cual usted va a dar cuentas de cómo usted educó a ese hijo. Pero hay muchos padres que tienen la costumbre de dejar que sus hijos hagan lo que sea con tal de que no los molesten, con tal de que hasta les dan la computadora, les dan ahí
los ponen a ver ahí televisión y ellos están ahí, como dicen, hablando por teléfono, haciendo otras cosas cuando deberían de estar dándole tiempo a sus hijos. ¿Qué cuesta, digo, a un padre sentarse con su hijo y platicar? Ser amigo de su hijo, de ganarse la confianza de su hijo, hablarle del Señor, llevarlo a la iglesia, porque tenemos también la obligación de que ese hijo vaya a la iglesia. Desde pequeño, enseñarle el temor de Dios. Pero lo que ahora sucede en este tiempo es de que ahora padres así son escasos. Porque ahora lo que hacen es nomás darles a los niños acceso a muchas cosas, pero menos a las cosas de Dios. Por eso el Señor dice que la escuela, los maestros, ¿quiénes somos? Somos nosotros. El Señor nos ha dado una tarea difícil, porque es usted el que educa a ese niño. Si su hijo crece delincuente, usted tuvo la responsabilidad de ese niño, de cómo usted lo educó y lo creció. Porque dice que esa fue su herencia. Eso fue lo que Dios le regaló a usted, lo cual usted tenía que cuidar con amor y educar a su hijo con amor, bajo el temor de Dios. Pero si usted no tiene esa responsabilidad y el amor por su hijo, entonces usted va a ser de esos padres descuidados en los cuales usted va a permitir que su hijo haga lo que sea, con tal de que usted pueda descansar, con tal de que usted pueda ver su novela, con tal de que usted pueda tener tiempo para usted, pero menos para su hijo. Hay muchos padres que ahora en este tiempo hasta tienen más tiempo para trabajar que para darle a su hijo. Por eso es que hay muchos jóvenes que no tienen amor de sus padres. Hay padres que ya ni siquiera los despiden con un beso, con un abrazo. Hay padres que de verdad ahora solo los van a dejar a la escuela, y la escuela que los forme, la escuela que les enseñe esos valores. No, el Señor dice, son herencia de los padres. Es algo que Dios me dio a mí. Es algo que si yo amo, yo no voy a querer que mis hijos sean delincuentes. Yo no voy a querer que mis hijos anden en la drogadicción. Yo no voy a querer que mis hijos anden robando. No, yo voy a querer que lleguen más lejos que yo. Yo tal vez no tuve la educación, pero yo me estoy esforzando, haciendo lo mejor para que mi hijo pueda ir a estudiar a una universidad, para que mi hijo pueda tener algo en la vida, para que él se pueda, como dice, forjar su vida y ser un hombre fuerte y padre de familia y jefe de hogar para mantener a sus hijos. Lo mismo con mi hija. Yo tengo que ser una madre a la cual yo le tengo que enseñar a cocinar, a limpiar, a que tiene, o sea, desde pequeña enseñarle esos valores, enseñarle la palabra de Dios, llevarla a la iglesia. Es responsabilidad mía, porque de ahí empiezan los valores de mi hija. Porque así como yo le enseño esos valores, ella también se los va a enseñar a sus propios hijos. Es de igual manera, así de esa manera, es como yo tengo que enseñar y cuidar a mis hijos. Pero si yo no amo a mis hijos, porque los padres que no aman a sus hijos son los que no tienen tiempo para hablar con ellos, son los que no tienen tiempo para, como dicen, llevarlos a la iglesia, no tienen tiempo para hablar con ellos de la palabra de Dios, no tienen tiempo para sentarse y decirles, ven, vamos a orar, o voy a orar por ti. Son padres que realmente lo que enseñan son malos ejemplos en sus hogares. Son padres que lo único que saben hacer es hablar malas palabras en sus hogares. Son padres que viven peleando con sus esposas en sus hogares. ¿Qué es lo que están enseñando? Mi pregunta es, ¿qué enseña el padre a lo que le llama el Señor herencia? Son los hijos. ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? Le está enseñando valores, le está enseñando que debe de amar y respetar a una mujer. Le está enseñando que la palabra de Dios dice que el amor no es andar, como dicen,
con una mujer, con otra, sino que es esperar en Dios. Cuando el Señor conteste su oración, le va a dar una mujer con temor de Dios y va a formar un hogar con valores bajo la voluntad de Dios, un hogar que va a tener el temor de Dios, y sus hijos también van a recibir el mismo concepto de misma educación. Pero hay que enseñarle a los hijos a esperar, no que ahora los jóvenes lo que hacen es darse en fornicación. ¿Pero por qué? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? ¿De dónde adquieren esos valores? Debemos de entender que nosotros los padres tenemos que formar los hijos que Dios nos ha regalado. Es el valor que Dios dice nos da. Pero hay muchos padres que los ven como carga monetaria. Ni modo. Hay muchos que dicen, bueno, salí, no lo planeé y pues me toca mantenerlo. No tengo de otra. Hasta que llegue a los 18 años, y muchos padres dicen, ya tiene 18 años, ya no me toca. Porque ya la mayoría de edad ya la tiene. Ahora que él trabaje, que él se vaya de mi casa, porque ya no lo quiero mantener, y que él salga adelante. El problema aquí es de que, ¿qué ha hecho con su hijo? ¿Lo preparó para la vida? ¿Lo hizo un ser humano que tenga él, como dicen, la certeza de que no va a fracasar? Ese es el objetivo de Dios cuando Él dice que Él quiere, dice así, que los hijos nuestros son herencia. Pero ahora en la cultura de nosotros, muchos lo ven, dice así, como gasto monetario. Y lo ven hasta muchos como un problema. Porque ya dice, ya no. Y el problema dice, ¿cuándo se va a acabar? Hasta que llegue a los 18 años. Y ya de ahí, no, pues que se vaya. O sabes qué, haz lo que tú quieras, pero no me vengas a molestar. No, tenemos una obligación. Y tristemente esa obligación no se termina porque todavía el hijo regresa, dice, de donde él salió, porque viene siempre a pedir consejo a los padres. Y nosotros tenemos una obligación de no negarnos a hacerlo. Pero si usted quiere seres humanos responsables y que el día de mañana usted se sienta satisfecho de lo que usted hizo y de lo que usted les enseñó, entonces es su obligación formar lo que el Señor dice, algo valioso en ellos. Algo de lo cual usted va a cuidar. Así como el Señor dice, si somos para Él, dice, si la niña de sus ojos, imagínense. De igual manera, usted tiene que cuidar a sus hijos, amarlos, no dañarlos. Usted lo daña si usted no le enseña esos valores, si usted no le enseña límites, si usted no le enseña a esa persona que va creciendo, si usted no le enseña a que no puede tener todo, se lo tiene que ganar. Tiene que él, como dicen, trabajar para poder obtener lo que él pide. O sea, el padre tiene que, o sea, si va a haber una recompensa es porque el niño se lo ganó, es porque el niño se lo merece, porque hizo algo que realmente está haciendo bien. Pero no, hay muchos padres que ahora les aplauden muchas cosas. Y estoy hablando no solo de niños pequeños, sino hablando de niños, de ya jóvenes. Porque hay padres que se enorgullecen porque el hijo tiene no una novia, 2 novias, 3 novias, y la anda engañando, y allá deja una y después va con otra, y así anda engañando, y esos fueron los valores que le enseñó el padre. Eso fue los valores que vio en su casa. Es allí donde el padre tiene que corregir, tiene que dar consejo, tiene que sentarse con ese hijo. Porque el Señor dice así, el Señor dice que el problema somos los padres, no son los hijos. Los hijos crecen y nos los entregan pequeños. Somos nosotros los responsables de formar buenos seres humanos. Si usted quiere que él sea
un hombre responsable, trabajador, que sea fuerte en la vida, que no caiga. Porque hay hijos que de verdad todavía siguen cayéndose y siguen ellos dependiendo de lo que su padre les da, de que les solucionen los problemas. Los hijos tienen que aprender a trabajar. A ellos, como dicen, salir adelante, formarse la vida, enfrentarse a la vida. La vida es dura. Si usted le está quitando todas las piedras del camino, ese niño no va a crecer. Aunque llegue a hombre y usted lo vea grande, fuerte, ese hombre va a tener siempre la mente de un niño. Y lo más triste es que nosotros un día vamos a partir de esta tierra, de este mundo. O sea, si Cristo no ha venido, como nosotros tenemos y no somos eternos, envejecemos, un día nos vamos a ir. Es triste que un padre se vaya con eso pendiente, y hablo por los cristianos, ¿verdad? Que nos vayamos con ese pendiente de decir, ¿qué va a pasar con mi hijo ahora? Porque usted sabe lo que usted formó. Cada padre sabe lo que tiene en casa y cada padre sabe quién y cómo formó a ese hijo. Entonces, si nosotros amamos a nuestros hijos como padres y madres, tenemos que tener esa responsabilidad de amor. Primeramente, de amor, porque son la herencia que Dios nos ha dado, primero. Y segundo, es una responsabilidad con Dios. Porque todo eso, Dios se lo va a reclamar a usted. Acuérdese, la madre es maternal. La madre es la que dice, con sus manos dice sí. Y con amor dice, y con cariño es que le hablamos a nuestros hijos. El padre disciplina, es el más duro, ¿verdad? Entonces dice, no podemos ser indiferentes a estas cosas. No podemos ser cobardes. No podemos estar, como dicen, solapando las malas conductas de nuestros hijos. Tenemos que darles dirección a estas personas, a estos hijos que nos ha dado el Señor. Cuidar lo que Dios nos ha dado. Formar a estos seres humanos a que ellos se enfrenten a la vida y que no le tengan miedo a la vida. Que no se vayan ellos, como dicen, en la primera problema que tengan, se vayan a caer y se sientan débiles, que ellos ya se acobardaron y no puedan ellos enfrentarse por temor. Porque hasta para eso hay que, por eso, enseñarle al hijo que la vida es dura. Que el padre un día, hay que enseñar, ellos tienen que entender que el padre un día va a partir, pero que ellos van a quedar preparados para vivir la vida conforme ellos se enfrenten a la vida y que no le tengan miedo a lo que venga, que puedan ser hombres y mujeres fuertes para solucionar todos sus problemas. Si el padre no hace eso, tristemente sus valores, como dice la palabra, como dice el salmista, las flechas van a ir, dice así, pandas, y entonces ese hijo no va a entender el mensaje del padre, y lo que usted va a hacer es que ese hijo se le vaya para otro lado. Y es allí donde la educación, donde lo espiritual, donde los principios del padre, de su casa, tienen que estar cementados. Si usted no prepara a ese hijo con tiempo, su hijo va a ser una persona incompetente, cobarde, ¿ok? Va a ser una persona que no le va a importar ser responsable. Va a ser una persona que no va a tener ni siquiera valores eternos. Va a ser una persona que tal vez él no le va a hacer caso ni lo va a respetar, a usted tampoco. Porque lo primero que hacen los hijos es decirle a uno, pero tú me enseñaste eso. ¿No te acuerdas? Tú lo hacías. El padre que se sienta a tomar con un hijo, a decirle, siéntate aquí, prefiero que te sientes acá y vengas a tomar conmigo una cerveza, un licor. Esos padres así que están en el mundo,
Y que esos son los valores que enseña, están haciendo hijos alcohólicos. El padre que le enseña al hijo, mira, yo cuando era joven tuve tantas novias, y lo cuentan como con un orgullo. Allí está formando un hijo fornicario. El hogar que el hijo ve que su padre engaña, o viceversa, pongamos la mujer también engaña al padre, ¿qué están haciendo? Dándole el ejemplo de que el adulterio es aceptable. Hermano, hay que tener cuidado qué es lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos, porque el Señor dice, son herencia. Y cuando el Señor dice, son herencia, lo está calificando como algo muy importante para Dios. Algo que Dios le está dando y se lo está regalando a usted, prestándoselo a ustedes. Esta es mi herencia. Yo te lo estoy dando a ti para que tú lo prepares en la escuela donde tú como padres vas a ser el único responsable de la vida de ese niño que te estoy dando. Pero acuérdate, no es tuyo. Yo solo te estoy dando la responsabilidad para que tú lo eduques. Depende de ti lo que tú quieras hacer con ese niño, porque ese niño depende de ti. Y depende no solamente en lo monetario, depende en lo espiritual. Por eso es que yo digo que el joven que es criado con valores cristianos, ese es el joven que de verdad tiene principios fundamentales. Porque el Señor dice que aquí tenemos que enseñarle primero el fundamento. ¿Y el fundamento quién es? Cristo. Por eso le digo yo, todo padre que hace esas cosas con su hijo y que lo cree, que está enseñándole algo bueno, no. Tenga cuidado, porque allí es donde usted está enseñándole a su hijo a hacer cualquier otra cosa, menos lo que Dios quiere que usted forme en su hijo. Los valores que el Señor quiere que usted le ponga a sus hijos. Todo depende, como dicen, de los padres, de las cosas buenas que usted le enseña a sus hijos. Ese árbol que va creciendo, ese árbol lo tiene que hacer, lo tiene que usted abonar, usted lo tiene que regar, usted lo tiene que tratar con amor y con cariño, así como Cristo nos trata a nosotros, con amor, porque somos sus hijos. Por eso el Señor dice, siendo nosotros, imagínense, humanos, sabemos dar buenas dádivas. Pero yo en este concepto, yo le digo al Señor, ¿cuántos padres saben dar buenas dádivas? Porque no se trata, hermano, de solamente tener a nuestros hijos, darles lo material. No se trata de solamente eso. Se trata de que debemos de educarlo, debemos de enseñarle el temor de Dios. Y lo más importante es lo espiritual en ese muchacho y en ese niño y en esa niña. Porque de ellos no se apartará nunca. Pero si usted es de esos padres que se va a sentar a hacer cosas de las cuales no son correctas, ese niño va a crecer con eso porque él lo está viendo. Usted se lo está enseñando. Nosotros tenemos que enseñarle a valorar las cosas de Dios, a valorar la vida, lo que Dios nos dice a nosotros. Enséñale los valores, pero los valores que son buenos para ese niño. Yo no me voy a sentar con mi hija a contarle mis anécdotas de cuando yo no conocía a Cristo. O de las cosas, como dicen, que realmente, ¿verdad?, uno tiene, ¿verdad?, y que no son buenas para contar. Porque yo le voy a contar eso a mi hija. No, yo quiero que mi hija tenga lo mejor en lo espiritual, que sea una mujer temerosa de Dios, que ame, como dicen, al Señor primero, que tenga su hogar en el Señor, que encuentre un hombre que tenga temor de Dios.
Lo que le voy a enseñar son los valores, a ser una mujer y que tenga, como dicen, que sepa cocinar, que me ayude a limpiar. Por eso es que dice que Pablo le decía, dice sí, a las mujeres, dice sí, a las ancianas, a las viudas. Ocúpense de las jóvenes, denle buenos ejemplos, dejen de andar de chismosas. Porque había muchas mujeres que andaban de chismosas y habían jóvenes que copiaban y miraban a las viejas, dice así, y las dice así, miraban los ejemplos de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hace un niño, cuando usted lo hace, él lo hace. Usted se sienta con él desde chiquita, tirar una pelota, él lo tira y lo hace. Usted le está enseñando a hacer eso. Es lo mismo, en la vida es lo mismo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que yo digo, todas esas personas que celebran con sus hijos y les enseñan solo el pecado, esos hijos no van a ser buenos hombres ni buenas mujeres. Y eso porque yo lo he sabido, que hay muchos hombres que lo que hacen es enseñarles malas cosas a sus hijos. Y eso no está bien. Y lo celebran. Yo he sabido de muchas personas que lo hacen. Y yo digo ¿por qué lo hacen? Si estos niños son herencia nuestra. Es un regalo de Dios que nos ha dado. Y nos ha dado la obligación de educarlos con amor. De enseñarles el temor de Dios. Pero está en usted que esta flecha no sea, como dicen, tirada, dice así, y vaya torcida. Porque si usted les está enseñando desde ahorita a crear una mala conducta y está cementando, como dice, en su interior, le está enseñando cosas que no son correctas, ese niño no va a ser nada de lo que el Señor quiere que sea este ser humano. Este niño va a crecer sin el temor de Dios, va a enseñarse a pecar y a ver y llamar el pecado bueno y rechazar las cosas de Dios. Por eso es que hay muchos hijos que conocí a una persona yo, que por cierto, muy cercana, conocí, ¿verdad? Aquí donde yo vivo, ¿verdad? Era una familia que, miren, el señor ya no vive acá, en este edificio, pero el señor, su hijo era drogadicto. Y un día me tocó evangelizarlo a él. Y yo le dije, porque él tenía una hija, creo que la tiene todavía, no sé si a él, ¿verdad? No sé, porque el muchacho andaba haciendo, ¿verdad? Droga, y era una droga, ¿verdad? De esas feas, ¿verdad? Entonces yo lo evangelicé y yo le dije, un día me sentí con la obligación, porque su niña ya estaba grande, ya estaba como en la middle school. Y yo me acerqué a él y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo vi feliz? Y él andaba con su hija y yo le dije un día yo le dije a él, ¿sabes qué? Le dije yo, déjame decirte algo, le dije yo. Cristo te ama, le dije yo. Y se puso a llorar. Jamás, era la primera vez que yo hablaba con esa persona, él se puso a llorar y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije yo, una pregunta te voy a hacer, le dije yo. Dios sabe tu corazón, le dije. Y Dios conoce tus sentimientos, le dije yo. Pero te voy a decir algo. ¿Qué pasaría si tú murieras hoy, le dije? ¿Qué pasaría con tu hija? Mira lo que andas haciendo. Tu hija lo está viendo, le dije yo. ¿Tú quieres que tu hija también termine en lo que tú haces? Es hembra, le dije yo. ¿No crees tú que es tiempo, le dije yo, de que busques de Dios? Le dije de que permitas que el Señor entre en tu corazón. ¿Sabe qué me dijo? Y me quedé sorprendida. Eso se lo debo a mis padres, me dijo. Porque mis padres nunca, dice, me quisieron, dice sí. Ellos, dice, educar, dice sí, correctamente. Siempre me dejaban solo con mis hermanos. Y yo le dije, sí, pero ¿sabes qué? Le dije yo, deja de culpar a tus padres ahora es tu obligación porque ahora eres tu padre, le dije yo. Y tienes una niña, le dije yo.
en lo que tú andas, alguien te puede hacer daño. Y si tú andas con tu hija, a tu hija te le puede pasar algo. Y el enemigo, le dije yo, Satanás solo vino a destruir y a matar. ¿Y tú crees que eso es lo que tú quieres para tu hija? Le dije. Miren, ese día el hombre lloró. La palabra llegó. Yo le di y le dije yo, mira, yo voy a esta iglesia. Cuando tú quieras, tú puedes llegar. Las puertas están abiertas, le dije yo. Pero piensa bien lo que vas a hacer, porque un día tienes tres, le dije yo, tienes dos, le dije, tienes dos, creo que le dije 3 opciones. Primero, le dije yo, si tú sigues en la droga, le dije, puedes un día no amanecer ya, le dije yo, y te puedes, le dije yo, de una droga así que te metas, le dije yo, puede hacer que hasta tengas un infarto y te mueras. Y vas a despertar en la eternidad, le dije yo, en el infierno, le dije. Primero. Segundo, le dije, puedes terminar en la cárcel, le dije. Así le dije. Y tercero, ¿sabes qué? Le dije yo. Tú vives en la calle, le dije yo, porque tú no tienes paz. Le dije, yo te veo, tú no tienes paz, le dije yo. Y tu hija te necesita, le dije yo. Y te pueden pasar algo en la calle, le dije, te pueden matar, te pueden hacer algo, le dije. Piensa en tu hija, le dije yo. Ella no merece, le dije yo, lo que tú le estás pasando a ella, porque son cadenas generacionales. Entonces yo le dije, aquí está, le dije yo, donde yo voy a la iglesia. Si tú quieres llegar, las puertas están abiertas, eres bienvenido. Yo le dije a él nunca más lo volví a ver. Ya no vive acá. Pero lo que yo les quiero decir es, con este ejemplo, es de que él culpó a sus padres. ¿Por qué? Porque esos son los padres que no le dan atención a sus hijos porque se la pasan trabajando en 3 trabajos, en 2 trabajos. ¿Y qué sucede? Dejan a sus hijos con sus hermanos mayores que los cuiden porque se les hace más fácil suplir lo material, ¿verdad? Que dedicarle tiempo a sus hijos y darles atención a sus hijos. Y ahí es donde sus hijos crecen, dice así, torcidos y buscan atención en personas equivocadas, en amistades equivocadas. Pero ¿quiénes tienen la culpa? Somos nosotros los padres. Y eso es lo que el Señor quiere, dice, evitar, dice, por eso dice, son herencia nuestra, responsabilidad nuestra como hijos. Yo le digo una cosa, esa experiencia de ese hombre, cuando me lo dijo, me quedó en mi mente, en mi corazón, y yo seguí orando por él. No sé qué habrá pasado con él, pero sí le oro al Señor y digo, y ahora que me estoy acordando, yo le dije, yo digo al Señor, ojalá Dios tenga misericordia de él. Yo dejé la semilla allí, ojalá alguien más pueda tener el tiempo y llegue a tiempo a la vida de este hombre para que su hija también conozca a Cristo. Porque saben que nosotros somos los culpables de hacer hijos como este hombre. Porque el Señor dice que nosotros somos los maestros de ellos. Ellos ven lo que nosotros hacemos. Y ahí es donde los padres fallan, porque los padres, ¿qué hacen? Les enseñan cosas que no deben. Aprenden cosas, ven cosas que no deben. Y los niños se les queda en la cabeza. Y crecen con rencores. Y después, ahí vienen, miren, las consecuencias de lo que un padre hizo. El padre de este joven, yo hablé con él también. Y el Señor que me dijo que él no sentía que él tenía culpa, porque él dice que lo que él se dedicó fue a trabajar y mantener su hogar. Y que ellos, dice, sí, tuvieron lo que necesitaban y que pues ni modo, dice, sí, eso era lo que tenía que ofrecer él. Entonces allí donde yo le digo, la falta de sabiduría que tienen muchas personas en el mundo, que creen que lo principal es lo material y que eso es lo que deben de necesitar los hijos. Y por esa razón es que hay muchos hijos perdidos en las calles, en la drogadicción, en adulterio, fracasados en matrimonio,
¿ok? No son responsables en sus hogares, no son responsables en sus trabajos, son ladrones, andan en drogadicción, adulter. O sea, usted imagínese, ¿pero por qué? Por el padre. Porque somos los padres los que comenzamos a edificar en ese niño, a inculcarle los valores, el amor. Es muy importante, ¿saben? Que no los veamos como carga, porque ellos no son cargas, son herencia, dice, herencia de Dios. Nosotros muchas veces cometemos el error de la manera en que a nosotros nos criaron, venimos con esas cosas intencionalmente o tal vez inocentemente, como usted quiera, vamos pasando esas cosas a nuestros hijos. Saben que en Cristo todo eso se tiene que quebrar y cortarse, como dicen, como hablan los psicólogos, cortar el cordón umbilical. Si a mí, yo digo, si a mí me golpeaban, si a mí me daban, como dicen, me pegaban duro, dice, para corregirme, disciplinarme, ¿verdad? Yo dije, no, yo no voy a hacer eso con mis hijos. Yo con ellos me voy a sentar, yo con ellos voy a platicar, yo con ellos les voy a hablar con amor. El amor puede más, ¿saben?, que los golpes. El Señor hablaba con amor y en su palabra decía las cosas reales. ¿Y por qué es que vienen muchos a Cristo? Porque el Señor, su palabra, cuando Él la habla, dice, es una saeta, dice, es una flecha, dice. Va directo al corazón. El Señor va al blanco. Por eso es que el Señor dice que nosotros, dice, sí, tenemos que, dice así, ser valientes, padres valientes. Miren, así a usted. Y yo sé que hay muchos padres que dicen, no, es que no quiero hacer esto porque, ay, me duele el corazón. No, que le duele el corazón. ¿Qué prefiere? ¿Que le duele el corazón ahorita y que más, o prefiere usted ver a su hijo cuando llegue a hombre perdido? No, mejor que me duele el corazón y lo corrijo ahora porque yo sé que mañana él me lo va a agradecer. Y él va a venir a darme las gracias y decir, gracias mamá, gracias papá, por todo lo que hiciste por mí, gracias porque me formaste, porque me hiciste un hombre donde yo tengo que, o sea, responder por mis hijos, por mi hogar, por mi esposa. Me enseñaste a valorar a una mujer bajo, como dice la palabra de Dios, a tratar y crecer a mis hijos con amor, a que vea a mi hijo yo perdido en las calles. Y hay padres que no les importa y no tienen corazón. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios, porque no aman a sus hijos. ¿Cómo dicen amar a Dios y no aman a sus hijos? Y esa es la herencia que Dios nos ha dado. Entonces es totalidad falso. Por eso, si nosotros amamos a nuestros hijos, vamos a amarlos como dice el Señor. Es herencia nuestra. Él nos los regaló. No son nuestros, no es posesión nuestra, pero tenemos una responsabilidad para que ellos crezcan con valores espirituales, valores de la vida, hacerlos valientes, hacerlos fuertes, hacerlos hombres y mujeres que tengan, como dicen, buenos valores, sentimientos buenos, temor a Dios, dirigir a ese niño a que sea un buen ser humano, a cuidar de ellos. Esa es la responsabilidad de nosotros, formar a ese niño. Es su responsabilidad, ¿ok? Es su responsabilidad ser constante con ese niño. No, como dicen, no tener temor, no dudar, no, como le dijera, rendirse. No estar, como dicen allí, dejándolo. Mira, ahorita estoy ocupada. Vete para allá. Ahorita llego. No.
Los hijos no son animalitos, son personas, son también los hijos de Dios que Dios nos ha recomendado, nos ha dado a nosotros para cuidar. Es responsabilidad de nosotros los padres. Debemos de amarlos, debemos de darles amor, cariño, pero también existe la disciplina y eso es lo que también el niño necesita. Yo voy a terminar con esto. Acuérdense, y les voy a decir esto. Los hijos no solo nos pertenecen a nosotros, hermanos. ¿Ok? Los hijos le pertenecen primero a Dios. Fue Dios quien nos dio a esos hijos. Examínense su vida. Examine su vida como padre. Y si hay cosas que las cuales usted no ha hecho bien, cámbielas. Cámbielas. Porque realmente le voy a decir una cosa, si su hijo crece y usted no lo cambia, va a ser muy tarde. Muy tarde. Porque ¿qué cuesta traer a un hijo al cual usted ya ha hecho a perder? Entonces cuesta traerlo a Cristo. Se hacen rebeldes, se hacen irresponsables, después ya no quieren escucharlo a uno. Hay hijos que hasta golpean a sus padres. ¿Por qué? Porque ya ellos no les han enseñado a no respetar. Es que todo depende del hogar, de la base del hogar. Hay hijos que hasta han visto que sus padres golpean a las madres. Y esos hijos aprenden todas esas cosas. Y es triste porque después hasta usted lo va a golpear. Mire, todo depende del padre, de la madre. Si usted quiere unos hijos que sean, como dicen, de valor, como el Señor quiere, que sean seres humanos, diseñados como el Señor quiere que sean diseñados, formados con propósito. Entonces, hágalo usted. Esa es su responsabilidad. Toda la responsabilidad del padre y de la madre. No se lo deje todo a la escuela. No se lo deje todo a la babysitter. No se lo deje todo a la madre. El padre que sale a trabajar y su madre que queda en casa, no se lo deje solo a ella. También usted tiene esa obligación como padre. O si los dos trabajan, lo mismo, los dos tienen que llegar y dedicarle tiempo a ese hijo. Deje que su hijo, no deje que su hijo busque consejos en los lugares equivocados, porque muchas veces cuando buscan los consejos en lugares equivocados, les dan los malos consejos. No lo acuse. Acérquese a Él. ¿Es así como se acerca Cristo a nosotros? ¿Acaso Dios nos acusa a nosotros? No. El Señor no nos acusa de que nosotros cuando cometemos algo malo, sí, nos avergonzamos porque nosotros mismos sabemos que estamos mal con el Señor. El Espíritu Santo nos está redarguyendo y nos está diciendo, estás mal. Pero el Señor no nos acusa, el que acusa es el diablo. Entonces, usted como padre tiene la obligación de amar a su hijo, de hablar con él, dele tiempo. Porque todo depende de lo que usted haga en ese niño a lo que él va a tornar en el futuro. Es así como el Señor quiere que nosotros seamos responsables, dice, en el diseño, dice, en la manera, dice, en la manera en que estamos formando a ese ser humano. De que ese hijo llegue a ser, y eso es lo que yo digo, que llegue a ser mejor que yo, Señor. Si yo soy así, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo. Deseo, Señor, que mi hijo sea bendecido. Deseo, mi hijo, que llegue y me esfuerzo porque él estudie. El padre que ama va formando ese niño desde pequeño. Yo a mis hijos los castigaba. Claro, no les golpeaba, sino que los agarraba, los sentaba y les hablaba y les decía, de allí no se muevan, porque usted hizo esto y esto. Y entendían. Y no se levantaban de ahí.
A mi hija yo no la golpeé. Yo dije, no, a mí me corrigieron así. Y no es que en verdad diga yo que sea malo, ¿no? Porque gracias a Dios yo le digo al Señor, bueno, Señor, digo yo, fueron las épocas en las cuales en ese entonces mi mamá pensaba que eso era la manera correcta para que yo obedeciera. En veces la ignorancia, hermano, de no leer la palabra, la ignorancia que tienen, dice, si las personas de antes, dice, si hacían las cosas incorrectamente. Pero no lo veo bajo un punto negativo, porque si usted le va dando, como dicen, cabeza y le pone atención, entonces ahí empiezan los rencores, ahí empiezan tantas cosas, y yo le digo al Señor, no, yo lo veo como algo que si pasó, sucedió, ok, amén, sucedió, le doy gracias a Dios, aquí estoy. Soy un ser humano que tiene valores, soy un ser humano que amo a Dios sobre todas las cosas, soy un ser humano que, verdad, tengo también responsabilidad de otros niños y de los cuales he formado y de los cuales me siento satisfecha también, porque ellos también han hecho su parte. Y ahí lo veo reflejado en lo que yo he hecho en ellos. Entonces, hermano, nosotros somos los que vamos a ver en ellos en el futuro, vamos a ver en ellos. Y ahí es donde usted va a recoger todo lo que usted sembró en ese hijo. Pero si usted sembró tempestad, usted va a recibir tempestad. Si usted sembró mala crianza de ese hijo, falta de respeto, usted va a recibir todo eso. Si usted sembró dureza en ellos, usted va a recibir eso. Todo lo que usted siembre en ese niño, usted lo va a recoger también. Si usted sembró amor, sus hijos lo van a amar, lo van a cuidar cuando usted llegue a viejo, cuando usted esté de una manera en la cual dice, porque la palabra de Dios dice que llegamos a viejo, llegamos como niños. Ellos van a tener en su corazón la voluntad de cuidar de nosotros. Pero es porque usted lo sembró. Amén. Entonces, eso es la obligación del padre, y yo con esto voy a finalizar porque creo que me alargué ya bastante, ¿verdad? De que nos preparemos y que preparemos a nuestros hijos también. Amén. Este fue el mensaje que yo quería, ¿verdad?, compartir con ustedes, ¿verdad? De que me llamó la atención porque es en Salmo y realmente dije yo, Señor, dame sabiduría, dije yo, porque me llamó la atención. Y así lo describe el Salmo que lo escribió Salomón. Y él habló de esta manera para referirse a los hijos. Así es que, hermano, tenemos una obligación como padres de educar, de amar a nuestros hijos, de corregirlos, porque son herencia de Jehová, son herencia de Dios. Amén. Y usted sabe lo que es una herencia, ¿verdad? Yo creo que las herencias son las que más se pelean en el mundo, por eso es que hay tantas enemistades, pero no lo veamos de esa manera, sino como un regalo que Dios nos ha dado para cuidar, algo que es valioso. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, dice, cuando lo describe el salmista, dice sí, como herencia es eso, algo valioso, algo que usted tiene que cuidar, algo de lo cual usted tiene responsabilidad de amar, de educar, de criar, de darle dirección, de darle responsabilidad, de darle una visión. Es su responsabilidad. Amén. Con esto me despido y espero, ¿verdad?, en el Señor que hayamos, ¿verdad?, aprendido, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga en esta noche. Gracias por acompañarme, ¿verdad? Y que sea de bendición esta palabra. Amén. Dios los bendiga a todos. Buenas noches.